Piensas que sabes lo que estás preguntando cuando dices ¿por qué se repelen los imanes? Pero no es así. Y hasta que no entiendas por qué tu pregunta está mal planteada, te vas a frustrar con cada respuesta que alguien te dé, incluida la mía. Déjame mostrarte el problema. Toma dos imanes, polo norte contra polo norte. Siente ese empuje, esa resistencia invisible en el aire vacío. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres que te diga que los imanes se repelen por la misma razón que... y luego, llenar el espacio en blanco con algo familiar? Bandas elásticas, resortes, dos manos empujándose. Algo que ya entiendes. Pero aquí está el asunto. No hay nada familiar. Y no estoy siendo difícil ni ocultándome detrás de la complejidad. Te estoy diciendo una verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. Las fuerzas magnéticas son fundamentales. Son el nivel más básico. No hay nada debajo de ellas con lo que compararlas. Estás pidiendo que explique el electromagnetismo usando algo más simple, pero no hay nada más simple. Es como pedir que explique la aritmética usando algo más básico que los números. No se puede. Ahora pensarás, espera, he oído explicaciones, campos magnéticos, electrones girando. Eso suena más profundo. No, son descripciones muy precisas, muy correctas. Te dicen cómo se comporta la fuerza, no por qué existe en primer lugar. Y necesitas entender esa diferencia, o toda esta conversación no tiene sentido. Déjame preguntarte algo. Empuja tu mano contra la mesa ahora mismo. ¿Por qué no la atraviesa? Dirás, porque la mesa es sólida. Incorrecto. No porque no lo sea, sino porque eso no explica nada. Solo le pone una etiqueta. Inténtalo de nuevo. ¿Por qué no pasa? Porque los átomos están juntos. Mejor. Sigue. ¿Por qué los átomos no atraviesan otros átomos? Porque también son sólidos. No, los átomos no son sólidos. Son casi todo espacio vacío. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio, el núcleo sería como un guisante en el centro, y los electrones estarían muy lejos. Entonces, ¿por qué no atraviesas la mesa? Porque hay repulsión electromagnética entre los electrones. Los electrones de tu mano y los de la mesa tienen la misma carga. Las cargas iguales se repelen. Eso es lo que sientes como solidez. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Por qué se repelen las cargas iguales? No puedes responder eso realmente. Puedes darle un nombre, fuerza electromagnética, pero eso no explica nada más profundo. La fuerza electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. No está causada por algo más simple, simplemente es. Y aquí hay algo importante. La misma fuerza que impide que tu mano atraviese la mesa es exactamente la misma que hace que los imanes se repelan. No es parecida, es la misma. Entonces, ¿por qué una cosa parece normal y la otra misteriosa? Porque estás acostumbrado. Has empujado objetos toda tu vida. Tu cerebro lo acepta como normal. Pero los imanes actúan a distancia visible, y eso te incomoda. Pero la diferencia no está en la física, está en tu mente. Cuando empujas la mesa, los electrones nunca se tocan realmente. Siempre hay una pequeña distancia. Con los imanes, esa distancia es mayor y visible. Eso es todo. Ahora podrías pensar, la mecánica cuántica explica esto. No exactamente. La electrodinámica cuántica describe el comportamiento con una precisión increíble, pero no explica el por qué último. Si sigues preguntando por qué en cualquier fenómeno, siempre llegarás a un punto donde la respuesta es, así funciona el universo. Ese es el límite. El problema real de tu pregunta es que buscas comodidad, no información. Quieres conectar lo desconocido con algo familiar, pero en el nivel fundamental, eso no siempre es posible. El electromagnetismo no es algo extraño, es todo. La química, la luz, los colores, la tecnología, todo depende de él. Así que pedir una explicación más simple es imposible. Si quieres entender realmente, cambia la pregunta. No preguntes ¿por qué? Pregunta ¿cómo? ¿Cómo depende la fuerza de la distancia? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se usa? Esas preguntas sí tienen respuestas precisas. Y aquí está lo hermoso. El universo funciona con un pequeño conjunto de reglas.
Las mismas ecuaciones explican miles de fenómenos distintos. Eso no es una falla, es una unificación. No eres algo separado de los imanes, estás hecho de lo mismo. Interacciones electromagnéticas. Así que la próxima vez que sientas ese empuje invisible, no lo veas como un misterio. Velo como algo extraordinario. No es que no tengamos explicación, es que esa explicación no es una historia cómoda. Es matemática, es experimento, es realidad. Y eso es lo que realmente significa entender. Gianni Baby 704. Y si eso te deja con una sensación extraña, como si algo importante aún faltara, perfecto. Esa incomodidad no es un error en el pensamiento, es una señal de que estás llegando al borde de lo que la intuición cotidiana puede manejar. La mayoría de las personas nunca llega ahí, porque se conforman con explicaciones superficiales que suenan bien, pero no resisten un análisis profundo. Tú, en cambio, estás mirando directamente al límite. Vamos a seguir empujando, porque hay algo aún más profundo escondido en todo esto. Algo que no es obvio al principio. No solo la pregunta de por qué tiene límites, sino que la propia idea de lo que consideramos explicar está construida sobre cómo funciona nuestro cerebro, no sobre cómo funciona el universo. Piensa en esto. Desde que eras niño, cada vez que preguntabas ¿por qué?, alguien te daba una respuesta que conectaba una cosa con otra. ¿Por qué llueve? Porque hay nubes. ¿Por qué hay nubes? Porque el agua se evapora. ¿Por qué se evapora? Porque hay calor. Y así sucesivamente. Tu cerebro aprendió un patrón. Toda pregunta tiene una causa más profunda. Toda cosa debe tener una razón detrás. Y esa razón debe ser algo que ya entiendes, o que puedes llegar a entender con suficiente esfuerzo. Pero eso es una expectativa psicológica, no una ley del universo. El universo no está obligado a proporcionarte una cadena infinita de explicaciones. No está estructurado para satisfacer tu necesidad de cerrar el ciclo con algo familiar. Esa necesidad es tuya, no de la realidad. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca sin darse cuenta. Confunden explicar con reducir a algo familiar. Pero en física, explicar no significa eso. Explicar significa encontrar patrones, describirlos con matemáticas y verificar que esas matemáticas predicen correctamente lo que ocurre. Nada más, nada menos. No hay garantía de que esos patrones se puedan traducir en imágenes mentales cómodas. De hecho, muchas veces no se pueden, y el electromagnetismo es uno de los ejemplos más claros de esto, porque si lo miras realmente desde el nivel más profundo que conocemos, lo que estás viendo no son fuerzas, en el sentido clásico, como empujones invisibles entre objetos sólidos. Lo que estás viendo son interacciones entre campos, campos que existen en todo el espacio, campos que no necesitan un medio, campos que no son cosas en el sentido cotidiano. Y esto ya empieza a romper completamente la intuición, porque estás acostumbrado a pensar en objetos, cosas con límites, con forma, con posición. Pero un campo no es así. Un campo es una propiedad asignada a cada punto del espacio. No es que haya algo entre los imanes que los empuje. Es que el propio espacio tiene una estructura que cambia dependiendo de la presencia de cargas y corrientes. Eso es lo que describen las ecuaciones de Maxwell. No como una metáfora, sino literalmente. Cuando dices que un imán crea un campo magnético, lo que estás diciendo es que el espacio alrededor del imán tiene ciertas propiedades que determinan cómo otras cargas o imanes se comportarán. Y cuando dos imanes se repelen, no es que se empujen directamente, es que la configuración del campo en el espacio tiene mayor energía cuando están cerca en esa orientación, y el sistema evoluciona hacia una configuración de menor energía. Eso suena técnico, pero es importante, porque cambia completamente la imagen mental. No hay una mano invisible empujando. Hay una distribución de energía en el espacio que cambia con la configuración del sistema. Y los sistemas físicos tienden a moverse hacia estados de menor energía. Ese principio aparece en todas partes. Una pelota rueda cuesta abajo. Un gas se expande. El calor fluye de caliente a frío. Los imanes se repelen o se atraen dependiendo de cómo eso afecte la energía del campo. Mismo patrón. Diferentes contextos. Pero ahora viene algo aún más interesante. Si sigues profundizando,
llegas a la electrodinámica cuántica, y ahí la imagen vuelve a cambiar, porque en ese nivel ya no hablas de campos clásicos suaves y continuos, hablas de campos cuánticos, donde las interacciones ocurren mediante el intercambio de partículas virtuales, como los fotones, y aquí es donde la mayoría de las explicaciones populares empiezan a volverse peligrosas, porque es muy tentador decir, los electrones se repelen porque intercambian fotones. Suena como una explicación, parece más profunda, pero si no tienes cuidado, solo estás cambiando una palabra por otra, porque entonces puedes preguntar, ¿por qué el intercambio de fotones produce repulsión? Y estás de vuelta donde empezaste. Otra vez llegas al límite. Lo que la teoría te da es una manera increíblemente precisa de calcular probabilidades de interacción. Te da amplitudes, diagramas de Feynman, resultados que coinciden con experimentos con una precisión absurda. Pero no te da una historia intuitiva completa. No te dice por qué, en el sentido filosófico que estás buscando. Y eso no es una falla de la teoría. Es una señal de que estás haciendo una pregunta que no tiene ese tipo de respuesta. Y aquí es donde necesitas cambiar de perspectiva de forma radical. En lugar de pensar que hay una historia oculta esperando ser descubierta, tienes que aceptar que lo que tenemos, las ecuaciones, los modelos, las predicciones, es la historia. No hay una capa secreta debajo donde todo se vuelve simple y familiar. La simplicidad ya está ahí, pero es matemática, no narrativa. Y eso requiere una especie de humildad intelectual que no es fácil. Porque significa aceptar que tu intuición no es la medida de la realidad, que el universo no tiene por qué parecerse a tus expectativas, que entender algo no siempre significa sentir que tiene sentido en un nivel cotidiano. Ahora, déjame llevarte a otro punto, que casi nadie menciona cuando se habla de estas cosas: la relación entre información y realidad. Porque cuando dices que sabemos cómo funcionan los imanes, lo que realmente estás diciendo es que tenemos un conjunto de reglas que nos permiten comprimir una enorme cantidad de observaciones en una forma manejable. Las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, son una compresión brutal de datos experimentales. En lugar de memorizar millones de observaciones sobre electricidad y magnetismo, tienes 4 ecuaciones. 4. Y con esas 4 ecuaciones puedes reconstruir todo lo demás. Eso es conocimiento en física. No es una historia. Es compresión. Es encontrar la forma más eficiente de describir patrones. Y desde ese punto de vista, la pregunta de por qué se vuelve aún más problemática. Porque lo que estás pidiendo no es una mejor compresión, sino una traducción a un formato que tu cerebro prefiera. Pero esa traducción no siempre existe. O si existe, pierde precisión. Y en ciencia, la precisión importa más que la comodidad. Ahora, piensa en lo siguiente. Imagina que existiera una civilización alienígena completamente diferente a nosotros, con sentidos distintos, con una forma de pensar distinta. Tal vez para ellos las ecuaciones del electromagnetismo son intuitivas desde el principio. Tal vez lo que a ti te parece extraño, para ellos es obvio. Y lo que tú consideras obvio, para ellos es incomprensible. Eso te dice algo importante. La intuición no es universal, es local. Depende de cómo evolucionaste, de cómo interactúas con el mundo, de qué experiencias has tenido. Así que cuando dices, esto no tiene sentido, lo que realmente estás diciendo es, esto no encaja con mi intuición. Pero la realidad no está obligada a encajar. Ahora, volvamos a los imanes una vez más, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. No como objetos misteriosos, sino como una manifestación de simetrías en la naturaleza. Porque en el fondo, muchas de las leyes físicas que conocemos están relacionadas con simetrías. Simetrías en el espacio, en el tiempo, en las transformaciones matemáticas. Y el electromagnetismo, en particular, está profundamente conectado con una simetría llamada invariancia de Gauge. Eso suena abstracto, pero es increíblemente poderoso, porque significa que ciertas transformaciones en las variables del sistema no cambian la física observable. Y de esa simetría emergen las interacciones electromagnéticas, no como una causa en el sentido cotidiano, sino como una consecuencia necesaria de la estructura matemática. Y esto lleva a una idea aún más radical. Tal vez las fuerzas no son cosas en sí mismas,
Tal vez son inevitables, dadas ciertas simetrías. Tal vez el universo no decide que las cargas se repelen. Tal vez, una vez que tienes el tipo correcto de estructura matemática, la repulsión es inevitable. No porque haya una razón más profunda, sino porque no podría ser de otra manera sin romper la coherencia del sistema. Y eso cambia completamente la naturaleza de la pregunta. Ya no es ¿por qué ocurre esto?, sino ¿qué estructura hace que esto sea inevitable? Y esa es una pregunta que sí tiene respuestas en física moderna. Respuestas profundas, elegantes, pero no necesariamente intuitivas. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en lo lejos que hemos llegado desde la pregunta original. Empezamos con dos imanes repeliéndose, algo simple, cotidiano, y terminamos hablando de campos, energía, teoría cuántica, simetrías, información y los límites del conocimiento. Eso no es una coincidencia. Eso es lo que pasa cuando sigues una pregunta hasta el final. No obtienes una respuesta simple. Obtienes un mapa más amplio de la realidad. Y en ese mapa, los imanes no son especiales. Son una pequeña ventana a algo mucho más grande. Una pista de que el universo no está construido con objetos sólidos que se empujan, sino con estructuras matemáticas que interactúan de maneras precisas y predecibles. Y aquí está la parte final, la que realmente importa. Puede que nunca tengas una respuesta a por qué que te haga sentir completamente satisfecho. Puede que siempre haya una parte de ti que quiera algo más profundo, más intuitivo, más humano. Y eso está bien. Esa tensión no es un problema. Es lo que impulsa la curiosidad. Es lo que ha llevado a la humanidad desde observar estrellas a construir teorías cuánticas. Pero también necesitas saber cuándo parar. Cuándo reconocer que has llegado al límite de lo que se puede responder en ese formato. Y cuando llegues ahí, no lo veas como una derrota. Velo como una frontera. Porque más allá de esa frontera, no hay respuestas en palabras. Hay ecuaciones, hay experimentos, hay una forma diferente de entender. Y si decides cruzar esa frontera, si decides aprender ese lenguaje, si decides construir esa intuición desde cero, descubrirás algo sorprendente. Lo que antes parecía misterioso empieza a sentirse inevitable, no porque lo hayas reducido a algo más simple, sino porque has cambiado tú, has ampliado tu manera de pensar, has construido una nueva intuición. Y en ese momento, los imanes ya no son un enigma. Son exactamente lo que esperas que sean, no porque el universo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste.